Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Hola queridos hermanos, bueno pues vamos a terminar ya este bloque número 1 de la catequesis de Vida Nueva. El tema se llama Dóciles al Espíritu, recordando que estamos en las metas de la evangelización. Entonces empezando pues con la transformación en Cristo por medio de la conversión, en el ser siervos del Señor, y ahora siendo dóciles al Espíritu Santo, tener siempre presente que esto es tan importante para la evangelización y para este proceso que recién vamos iniciando. Bien, pues para iniciar nuestro tema 4, vamos a ponernos en la presencia de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros, ven y transforma nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos. Dispone en nosotros nuestros sentidos para que podamos poner atención a esta catequesis y sobre todo para que seamos instrumentos eficaces para poder transmitirla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tema 4. Dóciles al Espíritu. En la liturgia de consagración se oró sobre cada uno para ser bautizado en el Espíritu Santo. El don del Espíritu como poder de Dios para ser testigos, en una renovación de la gracia sacramental de la confirmación. Habiendo sido llenos del Espíritu Santo en la iniciación cristiana, Pablo pide a los cristianos de Éfeso permanecer llenos, sean llenados una y otra vez del Espíritu Santo, es decir, recibir reiteradas efusiones del Espíritu Santo. Quizá ustedes recordarán cuando vivieron su retiro de evangelización, que en algún momento oraron por ustedes para que el Espíritu Santo se derramara sobre cada uno de ustedes. Bien, pues ese momento se le llama bautismo del Espíritu o efusión del Espíritu Santo, en el que se renueva el sacramento de la confirmación, que a lo mejor muchos de ustedes ya tuvieron o tuvieron cuando eran muy pequeños, pero que están conscientes de este sacramento, en el que el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de nosotros. Pero dice San Pablo que tenemos que tener reiteradas efusiones del Espíritu Santo, es decir, no es que nos vayamos a confirmar varias veces, no es que nos tengan que imponer las manos muchas veces, o sea, eso es importante, sobre todo en Pentecostés y en algunos momentos en que la Iglesia pide esta efusión del Espíritu Santo. Sin embargo, sobre todo, es el invocarlo constantemente y el vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos pide. Vamos a poner un ejemplo. Cuando ustedes fueron a su retiro y se les impusieron las manos, podemos decir que es como cuando llenamos un vaso de agua. Pero si ese vaso de agua lo dejamos ahí expuesto al sol, a la intemperie, y pues no hacemos nada lo posible, ¿qué le va a pasar a esa agua? Se va a consumir en algún momento. Entonces tendrá que ser llenado de nuevo ese vaso para poder estar lleno de nuevo del espíritu del agua. Bueno, pues eso mismo pasa con nosotros. Nosotros somos llenados del Espíritu Santo a través de esas efusiones, a través de la invocación, de la oración al Espíritu Santo. Sin embargo, cuando salimos del retiro y nos enfrentamos a las cuestiones diarias del mundo, de la casa, de la familia, del trabajo, pues vamos como secando esa agua si no vamos reiterando esa efusión, no vamos llenando otra vez ese vaso. Pues así es como nosotros nos vamos a llenar del Espíritu Santo constantemente. Continuamos con nuestro tema.
En el retiro de evangelización pedimos al Padre y a Jesús resucitado que derramen sobre nosotros su espíritu en plenitud. Ahora en el marco del discipulado, en el primer nivel de catequesis, lo que decimos es que dependemos ampliar y profundizar esa plenitud del espíritu. Por consiguiente, para esto necesitamos ser dóciles al espíritu, que nos ha sido dado en plenitud en la vida nueva que comienza. Como dice San Pablo, si por el Espíritu tuviste vida nueva, camina en el Espíritu. Es decir, una vez que hemos sido llenados del Espíritu Santo, no podemos vivir como vivíamos antes. Ahora tenemos que vivir conforme el Espíritu Santo nos va indicando. Caminar en el Espíritu, junto con ser en Cristo, es el núcleo de la vida cristiana del auténtico discípulo de Jesús. Ser dóciles al Espíritu, caminar en el Espíritu, significa e implica abrirnos y dejarnos mover y conducir por Él, en su amplia y rica acción transformadora en nosotros. La acción del Espíritu Santo es multiforme, es amplísima y variada, porque es el nuevo y el otro Paráclito, es decir, el asistente, cercano que nos ayuda y consuela, que actúa constantemente en el interior del creyente y en toda la Iglesia. La amplia gama de esa multiforme acción la podemos ordenar en estas tres áreas, que se necesitan una a otra y se complementan entre sí. Antes de continuar en estas áreas que nos expresa de cómo el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, pongamos un poco de atención en este ejemplo. El Espíritu Santo de manera muy concreta actúa de esta manera. Suponiendo que cada uno de nosotros, ahorita que estamos quizá escuchando este audio, esta catequesis por medio de este audio, ¿qué pasa? Nosotros no estamos viendo, pero estamos escuchando, estamos activando nuestro sentido de la escucha. ¿Qué pasaría si en este momento tú cerraras tus ojos o te vendaran los ojos y te pidieran que caminaras a la derecha 3 pasos? Tú caminas 3 pasos a la derecha. Después te dicen, camina, da un giro hacia la izquierda y camina otros 4 pasos. Tú obedeces, das ese giro y caminas los 4 pasos. Después te dicen, ahora da un paso a la izquierda y 4 a la derecha. Y vas siguiendo esas indicaciones para llegar a un punto específico. Pero para eso tienes que confiar en las instrucciones que se te están dando. Es ahora ver más allá de lo que tus ojos mismos ven. Pues eso es la misma acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa al nivel de nuestra conciencia para indicarnos el camino hacia la salvación. Pero para eso nosotros tenemos que ser obedientes, porque aunque nos den las instrucciones y nosotros no lo realizamos, en vano será entonces que el Espíritu Santo nos quiera guiar. Por eso el tema se llama dóciles al Espíritu. Bien, pues vamos a empezar con estas 3 áreas que se necesitan para que el Espíritu Santo actúe. Dice, primera área, vivificador, porque prepara la vida nueva, la da y luego la acrecienta como santificador. En los 3 momentos, en el proceso de la conversión, en su acción de salvación y regeneración, en el nuevo nacimiento a la vida nueva y luego en su acción transformadora y santificadora. Ser otro Cristo y vivir el señorío de Jesús. Es decir, el Espíritu Santo nos da una vida nueva, una nueva manera de vivir, un nuevo modelo de vida a través de Él, que nos hace vivir de una manera distinta a la que vivíamos antes de conocer a Cristo. Y por lo tanto, pues nos hace vivir en plenitud el señorío de Cristo. 2. Congregador. Une, hace unión, alma del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el aglutinante de la comunidad cristiana. Solo Él congrega a la comunidad y la mantiene unida. Su primer fruto es el amor y el primer resultado del Pentecostés es la comunidad orante, unida y testigo. Una iglesia comunión en la obra del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, fíjense aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, vemos cómo el Espíritu Santo baja sobre los discípulos que estaban reunidos y congregados, orando, obedientes a lo que Jesús les había dicho, que permanecieran en Jerusalén.
Una vez que baja el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y hace que los discípulos que estaban ahí congregados se llenen de esa fuerza y empiecen a predicar, sale Pedro a predicar a las miles de personas que estaban congregadas en la plaza y les empieza a hablar de Cristo. Y entonces los que lo escuchan y se dejan traspasar por el mensaje de Pedro le dicen: ¿y qué tenemos que hacer? Él les dice: conviértanse, háganse bautizar. Inmediatamente después, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el mismo capítulo 2, pero en el versículo 42 dice: asistían asiduamente a la fracción del pan, a la comunión, a la oración y a la enseñanza de los apóstoles. Todo lo tenían en común. No había nadie que le hiciera falta algo. Es decir, hablaba de la formación de las pequeñas comunidades, que decía, asistían asiduamente, no cada 8 días, asiduamente. ¿A qué asistían? A orar, a estar unidos, a ser testigos, a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces esto lo vamos a buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y después en el capítulo 2, en el versículo 42 y siguientes. Entonces, una de las áreas del Espíritu Santo es congregar, unir, hacer comunión para entonces vivir lo que se nos ha dado a través de la vida nueva. 3. Poder de Dios, que significa una nueva forma de una acción y del que somos revestidos, espíritu dado y derramado como espíritu de verdad y fuerza de lo alto. ¿En qué consiste esto? Bien, dice: el espíritu de la verdad da testimonio de Jesús en el corazón del creyente, dando experiencia de Jesús como persona viva en nosotros. Nos lleva al conocimiento de Dios y a la verdad completa, como iluminador y revelación a nuestro espíritu desde dentro. Ilumina y enseña en el caminar de la vida nueva. Fíjense, el espíritu de la verdad nos ayuda a comprender mejor las cosas de Dios y sobre todo a tener fuerza para creer en estas cosas de Dios. ¿Recuerdan ustedes que Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús? O sea, uno de los apóstoles más cercanos. Por eso Jesús le confía las llaves de la iglesia, lo nombra a Pedro como piedra angular. Bien, pues este Pedro, que durante 3 años estuvo junto a Jesús, que vio sus milagros, que estuvo en su enseñanza, que convivió con él, que vivió con él y que le dijo que lo amaba, que iba a dar su vida por él, un día lo negó, ¿sí? Lo negó, se llenó de tristeza, lloró amargamente y después pues sí se arrepintió, le pidió perdón y Jesús lo perdonó. Sin embargo, ¿qué pasa con este Pedro y con los otros discípulos que también estuvieron con él? Después de que Jesús muere, ellos se llenan de miedo, de temor. Es más, antes de que Jesús muriera, ellos ya tenían miedo y temor y se esconden. Ellos que ya sabían todo sobre Jesús, tienen miedo, se esconden y entonces, estando escondidos, llega el momento en el que esperan al Espíritu Santo y ese mismo Pedro que lo negó 3 veces en ese patio en el momento del juicio, es un Pedro que proclama con gran poder y con gran fuerza y que convierte a miles de hombres en su primer predicación. Ese es el espíritu de la verdad, esa es la fuerza que nos da a dar testimonio de ser creyentes. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que tú podrías decir con gran valor y con gran fuerza? Eso es lo que nos enseña el espíritu de la verdad. Esto lo podemos encontrar ahí mismo en el capítulo que les decía anteriormente del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene infinidad de discursos de Pedro en la que nosotros podemos ver ese gran valor y fuerza que tiene para predicar a Jesús. Viene después la fuerza de lo alto, valentía, parresía. Esta palabra rara que viene en su texto, que viene del griego, parresía, que significa fuerza de lo alto, o sea, valentía y unción en el testimonio y para el cumplimiento de la unción del evangelizador, con los señales de poder de Dios que acompañan la palabra proclamada, carismas en la comunidad que persevera en la alabanza, edificación espiritual y compromiso misionero. Edificación que significa producir unidad y crecimiento en el señorío hasta la talla adulta de Cristo Jesús.
intensificación en la santificación. Es decir, la fuerza, la parresía, la valentía hace entonces que aquellos que perseveran en esa fuerza de la palabra de Dios se acompañen de signos y prodigios, que les llamamos también carismas o regalos, y que nos ayudan a qué? Pues a embellecer y edificar la iglesia. Entonces, bueno, esto es fruto del Espíritu Santo y nos lleva precisamente a intensificar nuestra santificación. Dóciles al Espíritu significa estar atentos, abiertos, disponibles, maleables, en sometimiento y dependencia al Espíritu en los 3 niveles. Es el auténtico caminar en el Espíritu, en respuesta a su acción multiforme. ¿Se acuerdan en el ejemplo que les decía? En el que tenemos que estar atentos, abiertos y disponibles, porque si el Espíritu Santo nos va a llenar de esa manera de llegar hacia la salvación, pero nosotros no estamos disponibles para lo que el Espíritu Santo nos inspire, pues entonces no estamos siendo dóciles, más bien estamos siendo desobedientes. Dice 1. En el proceso de santificación para la identificación con Jesús, dóciles al Espíritu, que es el santificador, significa estar atentos y obedientes a sus inspiraciones y emociones interiores, para las que nos va purificando, iluminando y ungiendo a Dios por el ejercicio de las virtudes teologales, que son la causa directa de la santificación, actuadas especialmente en la oración contemplativa y mostrando como consecuencia el fruto del Espíritu y las virtudes morales. Bien, virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Es decir, nos va a ayudar el Espíritu Santo a poder vivir en la fe, la esperanza y la caridad para entonces, como fruto de la oración, del crecimiento y de el mayor crecimiento espiritual, tener virtudes morales como la justicia, la templanza y otras. 2. En la construcción de la comunión, característica del Espíritu Santo al interior de la Trinidad, vínculo de amor al Padre y al Hijo, hacia afuera en la Iglesia y en cada uno de nosotros, su primera acción y su fruto primario es el amor, la comunión y la comunidad. Ser dóciles en esto significa dejar que Él nos cambie el corazón egoísta, encienda en nuestros corazones el fuego de su amor para ser factores positivos de unión y cohesión, para construir la Iglesia a la comunidad como verdadera comunión en el Espíritu, una verdadera fraternidad de vida evangélica. Bien, pues entonces el Espíritu Santo no solamente nos va a ayudar a crecer en la fe, esperanza y la caridad, sino también en la comunión y ser siempre factores de unión y no de división. El Espíritu Santo siempre nos va a ayudar a amar a nuestros hermanos de comunidad, a querer vivir en comunidad y a ser lo más posiblemente unidos con otros. 3. En su intervención como poder de Dios y fuerza de lo alto de la que fuimos revestidos, como lo típico de la cuarta meta, en la evangelización y el sentido de este cuarto tema. Siendo dóciles a su intervención, podemos dejarnos iluminar y enseñar y mover para ser testigos del Señor resucitado, siendo instrumentos disponibles para el anuncio del reino en la misión evangelizadora y esta línea. Fuego en la lengua, permitiendo que Él cambie el corazón de piedra en uno de carne, encendido con el fuego de su amor, que se desborde y manifieste en lengua con ardor, de alabanza espontánea y gozosa, y anuncio valiente de Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se habla del momento de Pentecostés, leemos que el Espíritu Santo baja en forma de lenguas de fuego. Bien, pues no solamente son como llamitas que se posaron sobre ellos, sino era más bien ese fuego en la lengua, esas ganas de hablar y proclamar. Quizá te ha pasado alguna vez, has recibido una buena noticia y tienes así como la necesidad muy fuerte de contárselo a alguien, o sea, estás esperando a quien te encuentras la manera de decirle, de comunicarle a alguien esa noticia que has recibido. Entonces, lo mismo es la lengua de fuego, el que tú tengas esas ganas de transmitir el Evangelio, de transmitir el ser testigos de Cristo resucitado en nuestras propias vidas. Eso es el ardor y es algo que produce el Espíritu Santo.
Pasión misionera con valentía y unción, con entrega plena a la misión, dejando que Él produzca ese celo misionero para el cumplimiento de la nueva evangelización. Corazón encendido para prender fuego en la tierra y estar en ascuas para que esté ardiendo. Ese es otro de los frutos del Espíritu Santo, del poder de Dios, la pasión misionera, el que tú tengas el celo de predicar el evangelio, de hablar de Dios, o sea, a lo mejor no con citas, a lo mejor no en una predicación, en un tema, en un retiro, sino que tú en el primer momento que tienes la oportunidad de hablar de Dios, lo hables, que les digas a los demás lo que Cristo ha hecho en tu vida y que puede hacer también en la suya. Carismas. Manifestaciones del Espíritu en la comunidad cristiana a través de las personas expectantes, abiertas y disponibles a su acción para la edificación común, con apertura y docilidad y discernimiento a sus genuinas manifestaciones. En una palabra, ser dóciles al Espíritu es ser hombres espirituales y no hombre carnal, es decir, ser lleno, ungido y gobernado en todo por el Espíritu, de tal manera que todo su pensar, juzgar, desear, actuar y reaccionar sea en el Espíritu y no en la carne, con criterios evangélicos y no mundanos, a la luz de su fe viva y por amor y no por un proceso meramente racionalista. Bien, pues antes de reflexionar esto, veamos el último fruto, que era el carisma. El carisma es un regalo de Dios que dice que se da sobre todo una manifestación del Espíritu Santo a la comunidad cristiana a través de personas que están expectantes, abiertas al Espíritu Santo. Es decir, que se van derramando de manera extraordinaria, como pues el don de lenguas, el don de profecía, el don de curación, o también de maneras tan sencillas. Vemos en nuestras comunidades parroquiales personas que cantan bien, que leen bien, que enseñan muy bien. Entonces esos son también carismas y que se les dan principalmente, o sea, los carismas se nos dan a todos, pero que también se les dan a aquellos que están abiertos, expectantes al servicio, ¿ok? Entonces después de eso hablaba del hombre espiritual, que es aquel que desea ser transformado en Cristo, en todo su ser y su espíritu. Continuamos, dice, Él debe ser el motor de su transformación en Cristo, el alma de su integración comunitaria y eclesial, y la fuente de toda manifestación carismática para la edificación de la comunidad y de la Iglesia. El poder y la unción para el cumplimiento de la misión evangelizadora, compasión y entrega misionera. Por lo tanto, el reino de Dios, el señorío de Jesús y el reinado del Espíritu Santo debe ser el centro de su vida, lo único absoluto y primario, y todo lo demás relativo y secundario. Pedirán al Padre que les dé revelación para comprender y poder vivir el reino de Dios con sencillez de corazón y humildad, reconociéndolo como perla preciosa y tesoro escondido, por los que se da todo a cambio. El Espíritu Santo entonces pues nos va a ayudar a entender y a vivir el reino de Dios y el señorío de Jesús desde nuestra propia vida, teniendo siempre a Cristo como centro de nuestra vida. Y pues al grado de que nosotros seamos capaces de cambiar todo cuanto tenemos con tal de vivir la vida que Cristo nos enseña. Entonces cumpliremos la tarea encomendada por el Señor, teniendo una visión amplia hasta los confines de la tierra, compasión misionera, queriendo prender fuego en la tierra, y una entrega total y plena al cumplimiento de la misión. Quizá tú quisieras que todos en tu casa o que muchas personas tuvieran a Jesús en su vida como la tienes tú en este momento, que conservaran la paz, que conservaran la paciencia, la espera en estos tiempos tan difíciles. Esa es la pasión misionera, el que tú quieras que otros conozcan a Dios como tú lo estás conociendo. Que el Espíritu Santo los transforme en ofrenda permanente, como víctimas vivas para la alabanza de su gloria, que en unión con la cruz de Jesús lo ofrezcan al Padre y lo ofrezcan juntamente con Él por manos de María para la salvación del mundo. Esta es nuestra oración misionera, el ofrecimiento del Verbo encarnado y nosotros con Él. Pues bien, hermanos, que a través de este tema nosotros seamos capaces de ser dóciles a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que ya va dando fruto porque han continuado en una comunidad, porque sé que ya no son los mismos que empezaron, sin embargo, van mejorando día con día
y van dando testimonio de vida. Que ustedes sean esa luz en medio de la oscuridad de muchos, que sean la esperanza en medio de la desesperanza en estos tiempos tan difíciles, y que no se dejen invadir por aquellas situaciones difíciles que vivimos ahora en el mundo. Pues hermanos, que este tema sea de provecho para su comunidad y sobre todo que lo puedan reflexionar y poner en práctica en su vida diaria. Terminemos este tema con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que seamos dóciles a tus inspiraciones, que transformes en nuestro corazón. Transforma nuestro corazón en un corazón de carne y no en un corazón de piedra. Que abramos nuestros oídos a tu voz para poder ser obedientes a la voluntad del Padre. Madre Santísima, tú que escuchaste la voz del Señor y dijiste que sí con gran valor, ayúdanos a tener ese mismo valor y fuerza para decir siempre sí al plan de Dios en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta Iglesia evangelizada y evangelizadora.